Bienvenidos a este video número 4 de bioquímica, en el que vamos a hablar acerca de la glucólisis. Y en este video vamos a ir comentando de manera bastante detallada acerca de todos los pasos que ocurren en la glucólisis. Hablaremos sobre las enzimas alostéricas, los puntos de regulación de la glucólisis, los productos de esta ruta metabólica y también hablaremos acerca de lo que pasa después de la glucólisis en los tejidos anaerobios, es decir, en la fermentación láctica, la producción o formación de lactato. Así que comencemos. Bueno, la glucólisis hace referencia a la degradación de la glucosa, es decir, que es la vía catabólica principal de la glucosa. Este proceso de degradación de la glucosa, recuerden que ocurre en el citosol de nuestras células y que la glucólisis siempre ocurre en términos anaeróbicos. Es por eso que tanto en tejidos en donde se utiliza el oxígeno como en tejidos donde no se utiliza el oxígeno va a darse pues la glucólisis. Y lo que pase de la glucólisis en el siguiente proceso, me refiero, depende mucho de si estamos en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno, pero como tal, la glucólisis puede darse en ambos tipos de tejidos. A esta glucólisis anaerobia, la glucólisis prácticamente, todas esas series de reacciones químicas es lo que conocemos como la vía de Embden-Meyerhof. Recuerden que la glucólisis son 10 pasos químicos. En este video yo he considerado 11 pasos diferentes, ya que he colocado un paso extra o un paso adicional al inicio de todo el proceso de la glucólisis, haciendo referencia específicamente a la entrada de la glucosa a las células. A eso yo le coloqué como un paso extra, pero las reacciones químicas como tales de la glucólisis son únicamente 10. Y de entre esos 10 pasos, 3 pasos son irreversibles, es decir, que son reacciones químicas en el que el producto no puede dar origen nuevamente al sustrato o el reactivo directamente o por la misma vía. Este tipo de reacciones irreversibles, recuerden que son reacciones comúnmente exergónicas y que no se encuentran en equilibrio. Y estos 3 pasos irreversibles que tenemos en la glucólisis son muy importantes porque las enzimas que participan en estas reacciones son las enzimas alostéricas de la glucólisis, es decir, las enzimas que regulan como tal el proceso de glucólisis, que es lo que ya vamos a comentar más ampliamente a continuación. También los productos de la glucólisis pues van a ser 2 ATPs y los 2 NAD, nicotinamida adenina de nucleótido reducido. En este caso, el NAD lo vamos a denominar como un equivalente reductor. Todo esto de por qué denominamos al NAD con este término lo voy a explicar al final de detallar todo el proceso de la glucólisis, pero es muy importante señalar que los productos de la glucólisis fundamentales es el ATP, 2 ATPs y 2 NAD reducidos. Obviamente también durante la glucólisis habrá la producción de agua, de átomos de hidrógeno, que también podrían ser como parte de los productos de la glucólisis, pero que no prestaremos mucha atención en este video. Ya, entonces aquí esta imagen me gusta mucho porque nos está describiendo de manera general qué pasa con la glucosa en la glucólisis y posteriormente. La glucólisis, recuerden, la glucólisis, la vía de Embden-Meyerhof es anaeróbica. Sucede sin la necesidad de que exista oxígeno. Y en la glucólisis, la glucosa pues se va a transformar en piruvato, en el ácido pirúvico. En definitiva, el piruvato también sería uno de los productos de la glucólisis, así que podemos añadirlo aquí también. Y en este proceso de la glucólisis, el resultado energético, el producto energético son 2 ATPs. Y lo que sigue a la glucólisis, es decir, lo que sigue con ese ácido pirúvico, con el piruvato, depende si estamos en tejidos anaeróbicos o en tejidos anaeróbicos. En tejidos aeróbicos con oxígeno presente, pues el piruvato va a transformarse en acetilcoenzima A, una molécula que ingresa en el ciclo de Krebs,
y que posteriormente al ciclo de Krebs vamos a tener la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Todas estas rutas metabólicas importantes para que al final, gracias a la glucólisis y posteriormente con estas reacciones químicas en los tejidos aeróbicos, obtengamos 36 ATPs en total, como parte de esta respiración aeróbica, una respiración celular en presencia de oxígeno. Pero en cambio, en el piruvato, que es el producto de la glucólisis en los tejidos anaeróbicos, va a pasar directamente a este proceso químico que es la fermentación, que obviamente sucede siempre en términos anaeróbicos. Entonces, la fermentación en los animales, que es lo que nos interesa, va a ayudar a conformar el ácido láctico o el lactato a partir de ese piruvato. Y esta reacción química no va a generar nada energéticamente. No genera ATP, de manera que en la glucólisis que sucede en tejidos anaeróbicos y que se sigue con la fermentación láctica, no va a producir más ATP, sino esa cantidad de 2 ATPs que en la glucólisis mismo ya se produjo. Eso es importante que tengamos muy en cuenta. Ahora, en esta imagen que tenemos aquí, es un esquema bastante general del proceso de la glucólisis. Entonces podemos ver que sí, la glucosa está en el proceso de la glucólisis, ocurrirá una serie de reacciones químicas aquí, no se fijen en el número de los rectángulos, esto está simbolizando únicamente que la glucosa va a pasar por algunas reacciones químicas. Y llega un punto en donde en el proceso de la glucólisis ocurre una división de 2 moléculas. Entonces, a partir de este punto, estaremos hablando de una molécula aquí que va pasando por una serie de reacciones químicas para al final dar origen al piruvato, que es el producto final de la glucólisis. Y obviamente lo mismo va a pasar con la otra molécula, obteniendo también un piruvato. Y en esas reacciones químicas siempre hay o ganancia del ATP, en las reacciones iniciales se ocupa, más bien se gasta, se consume ese ATP, pero en el punto en el que ya dividimos a la glucólisis en 2 moléculas diferentes, que esto es algo que vamos a comprender de mejor manera cuando detallemos los pasos químicos, van a irse obteniendo ATPs o los NAD, que son justamente los productos de la glucólisis. Entonces, todo esto tendremos que multiplicar por 2, ya que estamos hablando de 2 moléculas a partir de una molécula de glucosa. Esto es importante que tengamos en cuenta y que es algo que ahorita parece un poco complicado, pero ya lo voy a explicar de mejor manera cuando detallemos los pasos químicos. Pero importante recordar, la glucosa en un punto de la glucólisis va a dar origen, bueno, es una molécula en particular aquí, que da origen a 2 moléculas, que son las mismas a la final y que estas dan origen a 2 moléculas de piruvato, pero miren, a partir de una molécula de glucosa. Ya. Entonces vamos a comenzar hablando un poquito de las generalidades acerca de los carbohidratos. Vamos a topar este tema bastante rápido. Ya. Entonces, recuerden que los carbohidratos son estas biomoléculas orgánicas que están formadas sobre todo por carbono, hidrógeno, oxígeno, fundamentales en el cuerpo porque son las que se encargan de dar energía sobre todo. Entonces, los carbohidratos son esos polímeros, esas moléculas grandes. Y las moléculas más pequeñas o las unidades que forman a todos los carbohidratos son los monosacáridos. Dentro de los monosacáridos, recuerden que los podemos dividir tomando en consideración 2 cosas. Primero, tomando en consideración la posición del grupo carbonilo. Según eso, nosotros dividimos a los monosacáridos en aldosas y cetosas. Todos los monosacáridos que sean aldosas quieren decir que tienen un grupo aldehído. Es decir, que el grupo carbonilo se encuentra al inicio o al final de la constitución o de la estructura lineal del monosacárido. Es decir, que está en alguno de los extremos y comúnmente a ese extremo en el que se encuentra el grupo carbonilo y por lo tanto la característica de ser un grupo aldehído suele ser en el carbono 1, porque a partir de este grupo carbonilo estamos contando los carbonos, como pueden ver aquí.
Entonces, esto es una cetosa, mientras que los monosacáridos que son del tipo cetosas tienen un grupo cetona. Y el grupo cetona hace referencia a ese grupo carbonilo que se suele encontrar sobre todo en el carbono número 2. Entonces, esa diferencia estructural desde el punto de vista químico es lo que diferencia un monosacárido que sea de tipo aldosa de una cetosa. Recuerden que los monosacáridos también los podemos dividir según el número de carbonos. Recuerden que hablábamos de entre 3 a 7 carbonos para hablar de un monosacárido. Por ejemplo, los de 3, una triosa. También tenemos a los que tienen 4 carbonos, las tetrosas. También están los de 5 carbonos, las pentosas, de entre las que destacan, por ejemplo, la ribosa, la ribosa, así como la ribulosa o la desoxirribosa, el azúcar del ADN, entre otros ejemplos. Y las hexosas, que son muy importantes, pues en este grupo es donde se encuentra la glucosa, la manosa, la galactosa y la fructosa también. Y pues los de 7 carbonos serían los monosacáridos de tipo heptosas. De entre todos esos monosacáridos que les mencioné, los fundamentales para hablar de catabolismo o de degradación de los carbohidratos, sin duda es la glucosa, la fructosa, también puede ser la galactosa y la manosa también. Entonces, como este video es acerca de la glucólisis, analicemos pues a la glucosa. Entonces, recuerden que la glucosa es una hexosa, tiene 6 carbonos, es una aldosa, pues su grupo carbonilo está en el carbono 1, a un extremo de la estructura lineal. Entonces, tiene un grupo aldehído. Eso es con respecto a la glucosa. Tiene 6 átomos de carbono. Obviamente, el doble de átomos de carbono va a tener de átomos de hidrógeno, unos 12 átomos de hidrógeno. Y de oxígeno, los mismos de carbono, 6 átomos de carbono. 6 átomos de oxígeno. Y en el caso de la fructosa, que es también un monosacárido importante, porque al final esta fructosa también ingresa en un cierto paso a lo que es la glucólisis. Recuerden que es una hexosa también, porque tiene 6 carbonos. Es una cetosa, pues tiene un grupo cetona, es decir, el grupo carbonilo a nivel del carbono 2. Entonces, recuerden las características de la aldosa, de la glucosa, de la fructosa y esa clasificación interesante de los monosacáridos que les mencioné. De los disacáridos son aquellos, en cambio, que se forman por la unión de 2 monosacáridos. Dentro de los disacáridos tenemos, por ejemplo, a la sacarosa, que es pues el azúcar prácticamente, el azúcar de mesa. Y recuerden que una sacarosa se forma por la unión de una fructosa más una glucosa. 2 monosacáridos que se unen para formar un disacárido. En este caso, la sacarosa. También tenemos, por ejemplo, a la maltosa, que se forma por la unión de 2 glucosas. También tenemos a la lactosa, prácticamente el azúcar de la leche, que se está formando por la unión de una glucosa más una galactosa. Y así tenemos algunos ejemplos de disacáridos en nuestro cuerpo. Estos obviamente también lo consumimos, se consumen en la dieta. Y también tenemos a los oligosacáridos. Cuando nosotros nos referimos a los oligosacáridos, hablamos que es la unión de entre 3 a 10 monosacáridos. Y muchas veces no lo tomamos en cuenta esta clasificación de los carbohidratos y de una nos pasamos a los polisacáridos. En definitiva, los oligosacáridos son polisacáridos. Los polisacáridos son aquellos que ya están formados por varias unidades de azúcares, varios monosacáridos unidos entre sí por los enlaces glucosídicos. Dentro de los polisacáridos tenemos, por ejemplo, al almidón, al glucógeno, que recuerden que es la reserva de glucosa en los animales. El almidón más bien vendría a ser la reserva de glucosa, de carbohidratos en las plantas. También aquí dentro de los polisacáridos están ejemplos como la inulina, la celulosa, por ejemplo. Y uno de los fundamentales es el almidón, porque este es el carbohidrato principal, el polisacárido principal
que se encuentra en alimentos que consumimos bastante, como por ejemplo el arroz, los cereales. Y una característica muy importante de muchos polisacáridos, y entre ellos el almidón, es que tienen como formas no solamente lineales, sino que también ramificadas. Entonces, a la forma como lineal, una forma no tan lineal, más bien lo suelen llamar como helicoidal, que está presente en la estructura química del almidón, se conoce como la amilosa. Y el almidón está conformado por entre un 10 a un aproximadamente a un 20% de amilosa, es decir, de una estructura más bien helicoidal, un poco lineal, mientras que de esta estructura más bien ramificada, que está representada por la amilopectina, tiene un porcentaje de entre un 80 a un 90%. Es decir, que el almidón es prácticamente una estructura ramificada, obviamente formado por varias unidades de glucosa. Esta estructura de ramificación pues de varias moléculas de glucosa que se unen, también lo vemos en, por ejemplo, el glucógeno. Y una cosa importante químicamente que vemos en esta estructura del almidón, por ejemplo, son los enlaces. Entre la estructura helicoidal o más bien lineal del almidón, como sería esta parte de esta imagen, se van a formar enlaces alfa 1, alfa 1, 4 entre las moléculas. ¿Y qué significa esto de enlace alfa 1, 4? Significa que se está dando un enlace entre el carbono 1 de una molécula y el carbono 4 de la otra molécula. Entonces, comprobemos aquello. Recuerden que los carbonos, por ejemplo, en una aldosa, como es en el caso de la glucosa, se empieza a contar desde ese grupo carbonilo. Aquí estaría ese oxígeno, el doble enlace del átomo de carbono. Aquí en esencia estaría ese grupo carbonilo. Esa estructura es lo mismo que esa estructura lineal, pero obviamente en una forma cíclica. Entonces, en teoría, aquí estaría el carbono 1. El carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, sí, se está dando el enlace glucosídico entre el carbono 1 de esta molécula de glucosa y con respecto a la otra molécula de glucosa, 1, 2, 3, 4, en su carbono 4. Entonces, sí, estos enlaces glucosídicos son de tipo alfa 1, 4. Esto es característico en la forma lineal de la estructura del almidón y de otros carbohidratos. Mientras que esos enlaces que se dan entre las ramificaciones de las estructuras lineales del almidón, pues es un enlace más bien del tipo alfa 1,6. Comprobemos aquello. Bueno, aquí en esta molécula vemos que sí, en el carbono 1 justamente se da ese enlace glucosídico y con respecto a la otra molécula que está como en otra línea, se da en su carbono 6. Entonces sí, es un enlace de tipo alfa 1,6, característico de estas estructuras o en forma de cadenas ramificadas. Esto es característico, como les digo, de la estructura química del almidón. Ahora recuerden que también tenemos otros polisacáridos que consumimos también en nuestra dieta. Por ejemplo, la inulina, que es un polisacárido de fructosa y que está presente, por ejemplo, en los tubérculos, o también la celulosa, que es uno de los constituyentes principales de las paredes celulares de las plantas, de las células vegetales. Estos dos polisacáridos no son del todo metabolizados por que en nuestro sistema digestivo carecemos de las enzimas necesarias para degradarlas. Pero otros animales herbívoros, por ejemplo, los animales rumiantes, sí que tienen las enzimas que ayudan como a digerir o utilizar estos polisacáridos, que en los seres humanos obviamente prácticamente son desechados o forman parte de eso de la fibra dietética que se suele hablar. Recuerden que la inulina, que prácticamente se filtra totalmente en lo que es el glomérulo renal. Por lo tanto, suele ser utilizado para determinar qué tan bueno está esa tasa de filtración glomerular. Porque la inulina, como les digo, no se digiere, no se utiliza
porque carecemos, el ser humano, de enzimas intestinales para hidrolizarla, para destruirla. Así que prácticamente tiene un mínimo valor nutricional. El almidón sí es bastante importante en nuestra dieta. Y una cosa también muy importante y que es lo que nos va a seguir entendiendo esto de la glucólisis. Entonces, esta es la forma, por ejemplo, que tendremos químicamente en un granito de arroz que consumimos. Recuerden que el componente principal es el almidón, que es una reserva de prácticamente de muchas unidades de glucosa, ¿no? ¿Y cómo nosotros podemos destruir estas cadenas, estas formas helicoidales y ramificadas de la estructura química del almidón? Pues con una molécula de agua. Suelen ser los procesos de hidrólisis los que van destruyendo esos enlaces entre las moléculas y de esa manera obtenemos, por así decirlo, glucosas independientes, glucosas ya solitas que van a entrar individualmente por los transportadores correspondientes a la célula. Entonces recuerden que las hidrolasas son esas enzimas de la tercera clase de las enzimas que meten una molécula de agua, rompen los enlaces, en este caso el enlace glucosídico, para obtener una glucosa independiente. Y así se va degradando, se va digiriendo este almidón que consumimos. Listo. Primero, comencemos con la glucólisis. El primer paso de la glucólisis es algo muy importante que muchas veces se suele como que saltar al hablar de la glucólisis, y es la entrada de la glucosa a la célula. La manera en cómo la glucosa entra a la célula suele ser por estos transportadores de aquí. Los GLUT, los transportadores de glucosa. Los transportadores de glucosa se encuentran prácticamente en la mayoría de nuestros tejidos. Y lo que hacen es un tipo de transporte que se conoce como la difusión facilitada. Recuerden que este proceso de difusión facilitada consiste en llevar o hacer entrar una molécula al interior de la célula, en este caso hacer entrar la glucosa al interior de la célula a favor de su gradiente de concentración. Es decir, que no hay un gasto energético, porque la difusión facilitada es un ejemplo de transporte pasivo. Y tiene sentido porque la glucosa obviamente va a tener una mayor concentración fuera de la célula que dentro de la célula. Entonces es por difusión facilitada a favor de su gradiente de concentración como los transportadores GLUT van haciendo entrar la glucosa al interior de las células. Y en nuestro cuerpo nosotros tenemos prácticamente 4 tipos de GLUT. El GLUT1, GLUT2, GLUT3 y GLUT4. Entre todos estos es muy importante que recuerden que el GLUT4 es el insulino dependiente, es decir, que necesita de la insulina y que la insulina obviamente se une a sus receptores en las células y que de esa manera se muevan vesículas en el interior de la célula que contienen estos transportadores GLUT que se fabrican, que se crean en la misma célula para que se expresen en las membranas y de esa manera pueda la glucosa entrar al interior de la célula usando ese GLUT4. El GLUT4 es el único que depende de la insulina y este GLUT4 sobre todo está en las células musculares, sobre todo en células musculares musculares estriadas, esqueléticas y también en el tejido adiposo. De esa manera es como ingresa la glucosa al interior de las células, sobre todo por esto del papel de la insulina. Pero ¿qué pasa con los demás GLUT1, GLUT2, GLUT3? Estos no son insulino dependientes y hay una explicación de por qué no dependen de la insulina para que de esa manera la glucosa entre al interior de las células. El GLUT1, por ejemplo, está presente en los eritrocitos. Y recuerden que para el eritrocito, prácticamente el único combustible que tiene es la glucosa. Entonces, si el eritrocito dependiera solamente de la insulina y pongamos que estamos en un estado de hipoglicemia, en un estado de inanición, en donde no hayamos consumido alimento por algún tiempo, obviamente no vamos a tener niveles altos de insulina. Entonces, en esos casos, tampoco el eritrocito podría realizar su trabajo, que es ir llevando el oxígeno y dejándolo a los tejidos. Entonces, es necesario que este GLUT1 que está presente en la membrana de los eritrocitos no sea dependiente de la insulina,
para que así siempre pueda ingresar de una manera más fácil la glucosa al interior del eritrocito y que así utilice el eritrocito la glucosa para tener energía. El GLUT2, ¿dónde estará presente? Sobre todo en el hígado. Y también tiene lógica, porque en el hígado es un gran reservorio de glucosa. Entonces, toda esa glucosa que se absorbe de los alimentos y que viene de la sangre de las vísceras y que llega por la vena porta hepática, pues al hígado, debe aquí, el hígado es como un almacenaje de esa glucosa y luego lo va llevando y controlando su concentración en la circulación en general. Entonces tiene razón que siempre que los hepatocitos tengan este tipo de GLUT, el GLUT2, que no depende tanto de la insulina. Y el GLUT3 está presente en el cerebro, en el tejido nervioso, en el encéfalo. Y aquí también es muy importante porque el cerebro necesita prácticamente de la glucosa para obtener energía. Es el combustible principal. Y si no hay glucosa, pues puede utilizar también los cuerpos cetónicos. Pero el cerebro no puede utilizar los lípidos, los ácidos grasos como fuente de energía. Para nada, no suele hacerlo. Entonces, si no tenemos grandes cantidades de insulina, pues prácticamente nuestro encéfalo, nuestro cerebro se quedaría sin energía. Pues por eso se necesita que este GLUT3 que está en el cerebro también no dependa de la insulina. Esto es lo que tenemos que comentar de los transportadores de glucosa. Y aquí básicamente nos está mostrando cómo funciona. Ingresa la glucosa al transportador GLUT. Luego existe un cambio conformacional. De esa manera se libera la glucosa al interior en el citosol de la célula. Y este mismo transportador está disponible para que más moléculas de glucosa se introduzcan en él y sean liberados al interior de la célula. Otro transportador, bueno, más bien un cotransportador importante de la glucosa, que a veces se suele olvidar, es el SGLT. Este transportador, no, más bien cotransportador, se conoce como el cotransportador de sodio-glucosa o de glucosa-sodio y corresponde a un ejemplo de transporte secundario. Acuérdense que el transporte secundario era este que en donde una molécula ingresaba al interior de la célula utilizando a otra molécula que sí ingresa a favor de su gradiente de concentración. El transporte secundario, por lo tanto, es un ejemplo de transporte activo, entonces hay un gasto de energía, porque está ingresando la molécula en contra de su gradiente de concentración, pero aprovechando el gradiente de concentración de otra molécula. Este tipo de cotransportadores de glucosa-sodio se encuentran en dos órganos particularmente, en lo que es el riñón y en el intestino delgado. En el riñón de manera específica está en el epitelio del túbulo proximal de la nefrona, pues aquí en este órgano. Entonces aquí podemos ver este cotransportador. El sodio está ingresando a favor de su gradiente de concentración hacia, obviamente, la célula del epitelio renal, del túbulo proximal, como comenté. Y la glucosa aprovecha ese gradiente de concentración que está siguiendo el sodio para de esa manera ingresar también al interior de la célula. Y luego, obviamente, la glucosa llegará también a la sangre. Y esto es un mecanismo importante porque así es reabsorbido la glucosa de los túbulos proximales hacia nuestra sangre, hacia la circulación en general nuevamente. Y en el intestino delgado también podemos ver lo mismo. Aquí tenemos el epitelio intestinal, está el cotransportador. En este caso, miren la diferencia. En el intestino delgado tenemos al cotransportador de sodio glucosa 1, pero en el caso del epitelio renal teníamos al de tipo 2. Igual sucede el mismo mecanismo. Ya, entonces el primer paso ya está. Ya ingresó la glucosa al interior de las células. Segundo paso, debe ocurrir la fosforilación de esa molécula de glucosa. Recuerden que la palabra fosforilación quiere decir activación, dar un fosfato a una molécula. Y esto es importante para la glucosa porque de esa manera la glucosa puede quedarse en el interior de las células para que se dé ahí en el citosol todas esas reacciones químicas que vamos a estar comentando de la glucólisis. Entonces, en este paso, ¿qué va a pasar? La glucosa se fosforila, es decir, que adquiere un fosfato para transformarse en glucosa 6-fosfato.
Y tiene sentido. Si nos damos cuenta, en el carbono 6 justamente es donde se ha incorporado ese grupo fosfato. Y esa es la diferencia entre la glucosa y la glucosa 6-fosfato. ¿Quién me da ese grupo fosfato? Pues el ATP. El ATP, si vemos, como que se catabolizó para obtener ADP y ese fosfato de alta energía se ha incorporado en la glucosa para de esa manera obtener glucosa 6-fosfato. Es por eso que aquí en la energía libre de Gibbs está negativa. Recuerden que la energía libre de Gibbs negativa era característica de las reacciones exergónicas. Entonces es una reacción exergónica porque el ATP se está catabolizando para obtener el ADP, pero ese mismo grupo fosfato se está añadiendo a la glucosa 6-fosfato. ¿Qué enzima me ayuda a realizar este importante paso químico? Pues es la hexocinasa y la glucosinasa. Aquí hay una cosa importantísima que hay que comentar. La hexocinasa es la enzima que sí permite esta reacción química en la mayoría de las células de nuestro cuerpo. Pero la glucosinasa también interviene en esta reacción química, pero la glucosinasa solo está presente en los hepatocitos, es decir, en las células del hígado. Entonces, las células del hígado tienen la hexocinasa, sí, pero también tienen la glucosinasa. Y sería el único órgano que también tiene esta enzima. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre tener una hexocinasa y una glucosinasa para esta reacción química? La glucosinasa y la hexocinasa se diferencian únicamente en el Km de la enzima. Acuérdense que el Km era este valor de la ecuación de Michaelis-Menten, que en esto de la relación entre la concentración del sustrato y la velocidad de la reacción química catalizada por la enzima, que nos está representando el valor, la cantidad del sustrato en donde se alcanza la mitad de esa velocidad máxima. La mitad de esa velocidad en donde ya se vuelve constante la reacción química, donde se saturan las enzimas. Entonces, el Km es la cantidad de sustrato en donde la enzima se está alcanzando la mitad de su velocidad máxima. La mitad de esa velocidad absoluta en donde ya no puede incrementar más, aun cuando incremente la cantidad de sustrato. Entonces, el hecho de que una enzima tenga un Km más grande o más alto, significa que puede trabajar con más sustrato, es decir, que es menos fácil que se sature. Y eso es lo que diferencia la hexocinasa de la glucosinasa. La glucosinasa tiene un Km mayor, un valor mayor. Por lo tanto, la glucosinasa puede trabajar con más sustrato y tiene sentido nuevamente, porque la glucosinasa está presente en el hígado y en el hígado obviamente es un reservorio de glucosa. Entonces, obviamente aquí las células necesitan utilizar a la glucosa y lo hacen mediante el proceso de glucólisis, iniciando con este proceso. Pero la hexocinasa tiene un Km un poquito más bajo. Eso quiere decir que se satura un poquito más fácil que la glucosinasa. Pero el hecho de tener un Km más alto también tiene una desventaja. Y es que hace que se reduzca la afinidad entre el sustrato y la enzima. Entonces la glucosinasa sí se satura, no se satura tan rápido, pero al mismo tiempo no tiene una gran afinidad la glucosinasa con la glucosa para transformarla en glucosa 6-fosfato, mientras que la hexocinasa sí tiene una mayor afinidad y de esa manera fácilmente y rápidamente lleva la glucosa a su fosforilación. Entonces, esas son las diferencias claves entre las dos enzimas. Y recuerden que la enzima principal en nuestros tejidos para esta reacción química es la hexocinasa. Y realiza este paso químico que comentamos aquí. Ahora, en este paso hay unas cosas que hay que comentar. Como podemos ver, es una reacción de tipo irreversible, es decir, que el producto no puede volver a convertirse en el sustrato de forma directa. Recuerden que todos los pasos irreversibles, en las reacciones químicas irreversibles de las rutas metabólicas, son reacciones que no se encuentran en equilibrio y son puntos clave o muy importantes porque las enzimas que participan en estas reacciones irreversibles son enzimas alostéricas, enzimas que sí van a regular el proceso de la glucólisis y que es algo que ya voy a hablar casi al final de este video. Entonces, la hexocinasa principalmente sería la enzima alostérica, la primera enzima alostérica de la glucólisis.
Otra cosa importante de esta reacción química es que como vieron, hemos utilizado un fosfato de alta energía del ATP, ¿no? Entonces prácticamente estamos utilizando, gastando un ATP. Por lo tanto, vamos llevando el conteo. Estamos gastando, estamos ocupando un ATP hasta ahorita en la glucólisis. La primera reacción química. Y esto de fase de inversión. La glucólisis tradicionalmente puede ser estudiada en tres fases. Una fase de inversión, una fase de división y una fase de rendimiento. La fase de inversión quiere decir esta fase en donde estoy gastando, en donde estoy consumiendo ATP sobre todo, para ir formando distintos compuestos químicos. Y va a llegar un punto en donde se termina la fase de inversión y comienza la fase de división, que yo les mencionaré. Entonces estamos en la fase de división, de inversión de la glucólisis. Ya, esta molécula que hemos obtenido, la glucosa 6-fosfato, es una molécula importante en el metabolismo de los carbohidratos. ¿Por qué? Porque a partir de esta molécula de glucosa 6-fosfato también suceden otros procesos químicos. La glucosa 6-fosfato se utiliza en la glucólisis, sí, como hemos visto. La glucosa 6-fosfato también se utiliza en el shunт de las pentosas, o esto de la pentosa fosfato. Esta vía importante en donde me ayudaba a producir, recuerden, ácidos grasos y los nucleótidos como ADN, ARN. Yo les comentaba en el video pasado que el shunт de las pentosas era una derivación de la glucólisis y ahora lo entendemos porque la glucosa 6-fosfato que se produce en la glucólisis es utilizada para el shunт de las pentosas, para fabricar ácidos grasos y los nucleótidos, ¿no? Ácidos grasos y también colesterol. La glucosa 6-fosfato también se utiliza para la glucogénesis, es decir, para ir formando glucógeno. Y la glucosa 6-fosfato también se utiliza en la vía de los ácidos úricos. En la vía de los ácidos úricos, el producto final es el ácido, el ácido glucurónico, sí, el ácido glucurónico, el cual es importante para el metabolismo de los fármacos y que es algo que en un video futuro comentaré. Pero sí, la glucosa 6-fosfato participa en esta serie de reacciones químicas. Ya, tercer paso de la glucólisis, obtención de la fructosa 6-fosfato. Entonces nos quedamos aquí en la glucosa 6-fosfato, tiene el grupo fosfato en el carbono 6. En este paso químico, la glucosa 6-fosfato va a convertirse en fructosa 6-fosfato. Es un paso muy simple. Miren, solo se está cambiando a una glucosa de una fructosa. Y analizamos que ambas son hexosas, tienen 6 carbonos. Pero la diferencia era en dónde se encontraba ese grupo carbonilo. La glucosa, siendo una aldosa, tiene a ese grupo carbonilo en el carbono 1, mientras que la fructosa, siendo una cetosa, tiene ese grupo carbonilo en el carbono 2. Entonces, para convertir en una glucosa en una fructosa, solo hay como un pequeño, por así decirlo, cambio químico o en la configuración química. ¿Y qué enzimas realizaban ese pequeño cambio? Pues las isomerasas. ¿Y qué isomerasa estamos utilizando aquí? La fosfoglucoisomerasa, haciendo referencia a la glucosa 6-fosfato con fosfogluco y la palabra isomerasa porque es un tipo de reacción química de isomeración. De esa manera obtenemos la fructosa 6-fosfato y este pues proceso sí se ocupa algo de energía, pero no directamente del ATP. Y no es algo que tenemos que tener muy en cuenta para analizar la producción de energía de la glucólisis. Este proceso no tiene más características y seguimos en la fase de inversión de la glucólisis. Ya, cuarto paso. Ahora vamos a obtener fructosa 1,6-bifosfato. Entonces nos quedamos en la fructosa 6-fosfato. Tiene el grupo fosfato en el carbono número 6. Y ahora vamos a pasar de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. ¿Cuál es la diferencia entre estos compuestos químicos? La fructosa 6-fosfato solo tiene un grupo fosfato en el carbono 6. La fructosa 1,6-bifosfato o difosfato tiene 2 fosfatos, pues, uno en el carbono 1 y otro en el carbono 6. Es decir, que es un proceso de fosforilación. Estamos dando un grupo fosfato a esta molécula. Por lo tanto, estamos utilizando un ATP. Usando ese grupo, un grupo fosfato del ATP,
para incorporarlo a la molécula. Y obviamente en este proceso del ATP se transformará en un ADP. Este proceso obviamente es exergónico porque se está realizando un proceso catalítico en el ATP para obtener ese grupo fosfato que se incorpora en la fructosa 6-fosfato para obtener ese nuevo compuesto químico. Por lo tanto, es un proceso exergónico. Quiere decir que un proceso también irreversible, como podemos ver en esta flecha. Por lo tanto, esta enzima, la fosfofructosinasa, es también una enzima alostérica. Y me adelanto dando un dato muy importante. La fosfofructosinasa es la enzima principal que regula la glucólisis, la más importante de todas. ¿Qué más? Aquí hemos utilizado obviamente un nuevo ATP, así que hasta ahorita vamos gastando 2 moléculas de ATP. Y aquí también es parte de la fase de inversión de la glucólisis y hasta aquí se termina la fase de inversión de la glucólisis. Pasamos al quinto paso, que es la división de esa fructosa 1,6-bifosfato. Ya estamos en la fase de división y se llama fase de división porque a partir de este punto vamos a conseguir 2 moléculas diferentes, pero que obviamente se han formado a partir de esta misma molécula, de la fructosa 1,6-bifosfato. ¿De qué manera? Ya, entonces tenemos la molécula de fructosa 1,6-bifosfato, el grupo fosfato en el carbono 1 y el grupo fosfato en el carbono 6. Esta molécula se divide en 2 moléculas a su vez, en la dihidroxiacetona fosfato, que es esta molécula de acá, y el gliceraldehído 3-fosfato, que es esta de acá. Como podemos ver, ambas moléculas tienen 3 carbonos. Y recuerden que la fructosa tiene 6 carbonos. Podemos ver que sí tienen su grupo carbonilo, pero está en una distinta posición, que sí tienen la misma cantidad de elementos químicos, hablando del oxígeno, del hidrógeno. Entonces, solamente tienen pequeños cambios químicos, pero en realidad son muy parecidos. Y eso es lo que hace la fructosa, dividirse en estas 2 moléculas que tienen diferencias químicamente. ¿Qué enzima me ayuda a realizar este paso? La aldolasa. La aldolasa es una enzima del tipo de la clase de las enzimas, me parece que era la clase 4 de las enzimas, que las denominábamos como liasas, aquellas que destruían enlaces químicos sin meter agua, sobre todo entre átomos de carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno. Y aquí vemos claramente eso. Un enlace químico entre un carbono y otro carbono, lo destruimos, tenemos 2 moléculas independientes, que son estas 2 moléculas diferentes que les nombré. Este paso es totalmente reversible, no tiene más datos interesantes. Claro que también conlleva el uso, el consumo también de energía, no es algo muy importante para hacer el conteo energético de toda la glucólisis y recuerden que ya estamos en la fase de división. Sexto paso, la conversión de dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Aquí, recuerden que obtuvimos 2 moléculas, ¿no? A partir de la fructosa 1,6-bifosfato. Obtuvimos un gliceraldehído 3-fosfato y una dihidroxiacetona fosfato. Pero resulta que para la glucólisis, para nuestras células, no queremos esta dihidroxiacetona fosfato. Lo que sí queremos o necesitamos es el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces debemos transformar esta molécula dihidroxiacetona fosfato en el gliceraldehído 3-fosfato y de esa manera estamos obteniendo a la final 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Recuerden que la diferencia entre estas 2 moléculas prácticamente era solamente la posición de este grupo carbonilo y obviamente el grupo fosfato. ¿Y qué proceso químico estaremos realizando aquí? Pues un proceso de isomeración. ¿Qué enzima nos está ayudando a hacer esto? La triosa fosfato isomerasa. Entonces, esta es la enzima que realiza este paso químico en donde vamos a obtener 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, a la final de la fructosa 1,6-bifosfato, sí, obtuvimos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, pero considerando que una de ellas primero fue dihidroxiacetona fosfato, pero que se isomerizó rápidamente en ese gliceraldehído 3-fosfato.
y nada más. Y seguimos en la fase de división de la glucólisis. Listo. Séptimo paso. Obtención de 1,3-bifosfoglicerato. Y aquí, a partir de este punto, ya estamos cambiando de fase de la glucólisis, como pueden ver acá, en fase de rendimiento. Es decir, ya estamos en la fase de la glucólisis en donde vamos a obtener productos, ya sea los NAD reducidos o los propios ATPs. Entonces, ¿qué pasa en este siguiente paso químico? Recuerden que tenemos la molécula de gliceraldehído 3-fosfato. De aquí en adelante, todos los pasos químicos, todo lo que mencione, deberemos multiplicarlo por 2, porque tenemos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, pero obviamente solo voy a hablar sobre lo que pasa con una. Pero tengan en consideración que lo mismo está pasando con la otra, así que todo multiplicaremos por 2. Ya, la molécula de gliceraldehído 3-fosfato debe transformarse en la 1,3-bifosfoglicerato. La diferencia entre estas dos moléculas simplemente es la cantidad de grupos fosfato que tiene. Entonces, aquí vemos que en el carbono 3 es en donde se encuentra este grupo fosfato, pero en esta molécula vemos que hay un grupo fosfato a nivel del carbono 3 y obviamente también uno a nivel del carbono 1. Entonces, debe ocurrir un proceso de fosforilación, eso lo entendemos, pero este proceso químico es un poco más complicado que los anteriores. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que ocurre una fosforilación para formar la 1,3-bifosfoglicerato, ocurre un proceso de óxido-reducción. Si nosotros nos fijamos bien, en esta molécula tengo una mayor cantidad de hidrógenos que de esta. Y pueden comprobarlo. Entonces, esta molécula, el gliceraldehído 3-fosfato, debe como que ceder o eliminar esos átomos de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno concretamente, es decir, prácticamente debe oxidarse, por así decirlo, para que el NAT, que es este equivalente reductor que tenemos aquí, se reduzca. Recuerden, un proceso de oxidación seguido por un proceso de reducción. Y de esa manera obtengamos, sí, NAD reducido. Entonces, en este proceso vamos a tener una oxidorreducción, en donde en el gliceraldehído 3-fosfato pierde o cede esos dos hidrógenos, se deshidrogena, para que de esa manera también se reduzca el NAD, y así tenemos el NAD reducido más ese átomo de hidrógeno. ¿Qué enzima está realizando este proceso de oxidorreducción? Y sobre todo relacionado con la deshidrogenación, pues el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Facilito el nombre de esta enzima y ya nos dice prácticamente todo lo que sucede y el sustrato en el cual está trabajando. Pero recuerden que no solamente ocurre ese proceso de deshidrogenación y de reducción del NAD, sino que también ocurre ese proceso de fosforilación, en donde viene un fosfato inorgánico y se incorpora en la molécula de gliceraldehído 3-fosfato para formar esta nueva molécula. Entonces, no es un ATP en realidad el que se está utilizando aquí, sino que es este fosfato inorgánico. Por lo tanto, aquí lo único que estoy obteniendo, pues, es un NAD reducido. Y recuerden que todo multiplicamos por 2, así que hasta este punto en la glucólisis estoy obteniendo los 2 NAD reducidos, que justamente eran los productos que yo necesitaba en la glucólisis. Entonces, antes de que se acabe la glucólisis, ya he obtenido esos 2 NAD reducidos, que ya vamos a ver cuál es el destino de estas moléculas. Entonces, sí, ocurren dos reacciones químicas. Por una parte, una fosforilación por un fosfato inorgánico que se incorpora a la molécula, y por otra parte, una oxidorreducción prácticamente. Ahora, en esta molécula que ya tenemos aquí, la 1,3-bifosfatoglicerato o bifosfoglicerato, este grupo fosfato inorgánico que se incorporó es bastante grande energéticamente, por lo tanto forma un enlace macroérgico con la molécula que teníamos inicialmente, que era el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, este grupo fosfato que está en el carbono 1, que es el que se incorporó en la molécula, es bastante grande energéticamente. Y ya vamos a ver lo que va a pasar con esta molécula. Recuerden que estamos en la fase de rendimiento, en donde me produce algo la glucólisis,
Y sí, se está gastando energía por el proceso químico como tal, pero no hay nada que ver aquí de ATP, ADP. No, en este proceso químico no. Ya. Ahora, en el octavo paso, vamos a hablar acerca de la obtención de 3-fosfoglicerato. Entonces, recuerden que teníamos la molécula de 1,3-bifosfoglicerato, que tiene esos dos grupos fosfatos, los dos fosfatos a nivel del carbono 1 y de su carbono 3. En este paso voy a obtener en cambio 3-fosfoglicerato. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos compuestos químicos? Que el 3-fosfoglicerato pues ya no tiene ese grupo fosfato a nivel del carbono 1, como lo teníamos acá. Entonces, ¿qué pasa con ese grupo fosfato? Pues ese grupo fosfato va a irse hacia el ADP, hacia un ADP, para convertir a ese ADP en un ATP. Entonces ya estoy obteniendo ATP con la glucólisis. Es por eso que aquí vemos que es un proceso exergónico que produce energía. Sí, porque se está sacando ese grupo fosfato del mismo sustrato para darlo al ADP y de esa manera obtener ATP. Y de la misma manera se transforma en 1,3-bifosfoglicerato en un 3-fosfoglicerato, donde se ha quitado ya un grupo fosfato. Aquí es importante decir que la enzima que hace esto, pues va a ser una cinasa. Pero obviamente esta cinasa no está trabajando de la misma manera en como veíamos en reacciones anteriores. Y esta cinasa se llama fosfoglicerato cinasa, porque sí está trabajando en la bifosfoglicerato, 1,3-bifosfoglicerato. Esta reacción química no podemos decir que es una fosforilación como tal, porque recuerden que la fosforilación da un grupo fosfato a una molécula. Se está dando un grupo fosfato al ADP, pero no hay que olvidarnos que ese grupo fosfato vino del sustrato. Esta reacción química bien característica, bien única dentro de la bioquímica, se conoce como la fosforilación a nivel del sustrato o fosforilación gracias al sustrato. Y es facilita de entenderla. Se saca un grupo fosfato del mismo sustrato, se le da el ADP para que de esa manera obtenga ATP, para que obtenga energía. Hasta este punto, entonces, ya estamos consiguiendo los primeros 2 ATPs. Recuerden que conseguimos un ATP, pero hay que multiplicar todo por 2. Ya tenemos los 2 primeros ATPs de toda la glucólisis. Por lo tanto, seguimos en la fase de rendimiento de la glucólisis. Noveno paso, ya casi llegando al final. Ahora vamos a obtener 2-fosfoglicerato. Entonces recuerden que nos quedamos en 3-fosfoglicerato. Ahora este va a transformarse en 2-fosfoglicerato. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente dónde se encuentra ese grupo fosfato. Aquí se encuentra a nivel del carbono 3, aquí se encuentra a nivel del carbono 2. Entonces, ¿cuál es el proceso que se realiza aquí? Una isomeración. La mutasa, recuerden que también es un tipo de una subclase de esta clase de las enzimas isomerasas, que es la clase 5 de las enzimas. Entonces, sí, esa es la enzima que participa aquí, la fosfoglicerato mutasa, realizando este proceso de isomeración, transformando 3-fosfoglicerato en 2-fosfoglicerato. Es una reacción totalmente reversible, no hay datos más interesantes que hay que mencionar. Seguimos en la fase de rendimiento de la glucólisis. Décimo paso, el penúltimo de la glucólisis. Vamos a obtener fosfoenolpiruvato. Entonces nos quedamos en 2-fosfoglicerato. Este 2-fosfoglicerato va a transformarse en fosfoenolpiruvato. ¿Cuál es la diferencia entre estos compuestos químicos? El 2-fosfoglicerato tiene un grupo fosfato en el carbono 2 y el fosfoenolpiruvato también tiene un grupo fosfato en el carbono 2. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? Mire, acá hay un hidrógeno, acá no hay un hidrógeno, acá hay una molécula de oxígeno, átomos de oxígeno, hidrógeno, y aquí no lo hay. Entonces, a fin de cuentas, lo que esta molécula sí tiene y esta no tiene es 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, es decir, agua. Entonces, ¿qué proceso estaremos realizando aquí? Pues un proceso de deshidratación, es decir, sacando una molécula de agua de la constitución química de este compuesto químico. Entonces, es un proceso de deshidratación. ¿Qué enzima lo hace? La enolasa, que es una enzima que realiza procesos de deshidratación. Eso básicamente es lo importante. Aquí una cosa muy importante es que este proceso de deshidratación
ha hecho que este grupo fosfato del carbono 2 en el fosfenol piruvato sea un grupo fosfato con mucha más energía que en el que tenía el 2-fosfoglicerato. Y esto es importante porque este grupo fosfato me va a servir para producir ATP en el último paso de la glucólisis. Es un proceso totalmente reversible y está como parte de la fase de rendimiento. Y una cosa muy importante y también bastante llamativa de este paso es que, como pueden ver, la energía libre de Gibbs, o sea, la energía que se requirió para transformar a esta molécula en esta, eh, es de 7.5 kilojoules por cada mol. Y si nosotros regresamos al proceso químico anterior, este proceso químico solo involucró 4.4. Entonces, sí, se requirió más energía porque al final el fosfenol piruvato tiene un fosfato con mucha más energía. Y vamos al 11º paso de la glucólisis, el último paso de la glucólisis, que es la obtención del piruvato, producto final de la glucólisis. Entonces tenemos aquí el fosfenol piruvato. Tiene su grupo fosfato, ya no tiene sus átomos de hidrógenos ni de oxígeno que mencionábamos, y este fosfenol piruvato debe transformarse en el piruvato. ¿Cuál es la diferencia entre las moléculas? El fosfenol piruvato tiene un grupo fosfato en el carbono 2, el piruvato no tiene ningún grupo fosfato. Entonces estamos sacando nuevamente un grupo fosfato y a este grupo fosfato le estamos otra vez dándole al ADP para de esa manera obtener la molécula de ATP. Es decir, estamos realizando otra vez ese proceso químico que mencionábamos anteriormente en un paso hacia atrás de la glucólisis, que era un tipo de fosforilación a nivel del sustrato. ¿Qué enzima está participando en este proceso químico? Como podemos ver aquí, la piruvatoquinasa o la piruvatocinasa. Entonces, la piruvatocinasa está llevando ese grupo fosfato del sustrato al ADP para de esa manera obtener ATP y al mismo tiempo convertir el fosfenol piruvato en el piruvato, el producto final de la glucólisis. Obviamente aquí estoy produciendo un ATP, lo multiplico por 2, así que conseguimos 2 ATPs más. Con los 2 ATPs anteriores llevamos 4 ATPs de la glucólisis. Y ya esos son los 4 ATPs de la glucólisis. Pero recuerden que también habíamos invertido o utilizado 2 ATPs. Esto ya les voy a mencionar. Recuerden que este proceso químico es el que realizamos aquí, una fosforilación a nivel de sustrato. Es un proceso irreversible. El producto, el piruvato, no puede volver directamente o por la misma vía a convertirse en fosfenol piruvato. Así que la piruvatocinasa sería una enzima alostérica también. Es obviamente fase de rendimiento y de esa manera se termina la glucólisis. Y miren la cantidad de energía libre que se obtiene. Bastante cantidad de energía libre, es un proceso totalmente exergónico. Y así conseguimos esos 2 ATPs que recuerden que se suman a los 2 ATPs anteriores. Y así se ha terminado la glucólisis. Entonces, los productos como tal de la glucólisis, ¿cuál han sido? 2 ATPs netos. A ver, recuerden que la ganancia bruta, o sea, la ganancia total sin restar nada de la glucólisis es de 4 ATPs. En 2 pasos químicos obtuvimos una molécula de ATP, pero como tenemos 2 procesos químicos a partir de 2 gliceraldehído 3-fosfato, a la final tenía que multiplicar por 2 todo y de esa manera obtengo los 4 ATPs. 4 ATPs es la ganancia bruta de la glucólisis. Pero yo invertí 2 ATPs en esto de la fase de inversión, recuerden, de la glucólisis. Así que simplemente resto 4 menos esos 2, la ganancia neta de la glucólisis, lo que realmente estoy ganando con la glucólisis energéticamente son 2 ATPs. Obviamente también tengo los 2 piruvatos, esas 2 moléculas, recuerden, a partir de una molécula de glucosa. Y también estoy obteniendo los 2 NAD reducidos, que son estos equivalentes reductores importantes, que voy a utilizar en realidad tanto en la glucólisis en tejidos aeróbicos como en tejidos anaeróbicos. Voy a utilizar el NAD. Ahora, ¿qué sigue de la glucólisis? Pues me encuentro aquí. Tengo 2 caminos. ¿Con oxígeno? Sin oxígeno. Eso es importante que tengan en cuenta. Entonces, ya he revisado todo esto de la glucólisis. Ahora sí que podemos explicar
fácilmente todo el proceso, todas las reacciones químicas de la glucólisis. Esta imagen que antes quizás nos parecía muy difícil o en un lenguaje que no entendíamos, pero que ahora podemos describirla entendiendo sobre todo lo que está pasando en cada reacción química. Entonces sería algo como, la glucosa entró a la célula, está en el citosol. La glucosa debe debe activarse, debe pasar por un proceso de fosforilación. Entonces se transforma en glucosa 6-fosfato. ¿Quién me da ese fosfato? La hidrólisis o el catabolismo del ATP. Por eso el ATP se transforma en ADP. Aquí se incorpora entonces ese grupo fosfato justo en el carbono 6 de la glucosa. ¿Qué enzima participa? La hexocinasa. La hexocinasa presente en prácticamente todos nuestros tejidos, menos también en el hígado. Recuerden que tenemos a la glucosinasa. Esta reacción química, como podemos ver, es irreversible, no está en equilibrio. Por lo tanto, la hexocinasa es una enzima alostérica y pues un paso irreversible. Luego la glucosa 6-fosfato debe transformarse en fructosa 6-fosfato. La diferencia entre ambas moléculas solo es la glucosa y la fructosa, así que es un proceso de isomeración. ¿Cuál enzima participa? La fosfoglucoisomerasa o la glucosa fosfato isomerasa, como está aquí. Es un paso reversible nada más. De la fructosa 6-fosfato pasamos a la fructosa 1,6-bifosfato. Es decir, que se incorpora un grupo fosfato en esa fructosa 6-fosfato. ¿Quién me da el fosfato? Pues nuevamente el catabolismo del ATP, que se transforma en ADP. De esa manera, en la fructosa 1,6-bisfosfato tengo un grupo fosfato tanto en el carbono 1 como en el carbono 2. ¿Qué enzima interviene? La fosfofructosinasa o quinasa. Esta reacción química también es de tipo irreversible. Entonces es una reacción química en equilibrio y por lo tanto la fosfofructosinasa, una enzima alostérica y de hecho la más importante de todas. Luego tenemos ya la fase de división en donde la fructosa 1,6-bifosfato debe dividirse en dos moléculas diferentes. En una molécula que es la dihidroxiacetona fosfato y la otra que es la gliceraldehído 3-fosfato. ¿A través de qué? De la triosa de la enzima aldolasa, que es un tipo de liasa. Entonces tenemos dos moléculas diferentes, pero yo necesito obtener gliceraldehído 3-fosfato en las células y para la glucólisis. Así que la dihidroxiacetona fosfato debe isomerizarse en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por qué acción? Por la acción de la triosa fosfato isomerasa. Así que tengo dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces todo lo que mencione de aquí en adelante, multiplicarlo por 2. La gliceraldehído 3-fosfato debe convertirse en 1,3-bifosfato glicerato. Se incorpora una molécula de un grupo fosfato a esta molécula y este grupo fosfato, recuerden que provenía principalmente de un fosfato inorgánico, así que no hay gasto de ATP en este punto. Pero en este paso químico no era tan fácil como lo pensábamos porque también sucedía al mismo tiempo un proceso de óxido-reducción. Prácticamente esta molécula cedía dos átomos de hidrógeno que se incorporaban al NAD oxidado para que este sea un NAD reducido y obviamente también tenemos un átomo de hidrógeno. De esa manera hemos obtenido la molécula de NAD, este equivalente reductor. Multiplicamos por 2, pues ya hemos obtenido los dos NAD de la glucólisis. ¿A cargo de qué enzima estamos utilizando aquí? Pues la gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. La 1,3-bifosfoglicerato debe ser transformado en 3-fosfoglicerato. ¿Qué estoy haciendo? Sacando un fosfato. Ese fosfato debe ser incorporado al ADP para de esa manera obtener ATP. Entonces, el 1,3-bifosfoglicerato, que tenía dos grupos fosfatos, ahora solamente tiene uno en el carbono 3 y ya ha obtenido ATP, que multiplicando por 2 tenemos esos dos ATPs, los primeros dos ATPs de la glucólisis. ¿Qué enzima me ayudó a hacer esto? La fosfoglicerato sinasa. La 3-fosfoglicerato debe transformarse en el 2-fosfoglicerato. La diferencia entre ellos obviamente es la posición del grupo fosfato. Este está en el carbono 3, este está en el carbono 2. Un proceso de isomeración. ¿Cuál enzima? La fosfoglicerato mutasa. La 2-fosfoglicerato, el 2-fosfoglicerato debe transformarse en fosfenolpiruvato. ¿Cuál era la diferencia entre ambos? Prácticamente la cantidad de hidrógenos y de oxígeno, porque al final tienen el grupo fosfato en el mismo lugar, en el carbono 2. Entonces ocurre un proceso de deshidratación, así que aquí se produce una molécula de agua. La enzima que participa es la deshidratasa, que se conoce como la enolasa. Obtuve aquí una molécula de agua, multiplico por 2, dos moléculas de agua, y también es un producto de la glucólisis.
El fosfenolpiruvato finalmente se transforma en el piruvato. ¿Cuál es la diferencia? Que el fosfenolpiruvato tiene un grupo fosfato, el piruvato no. Entonces aquí hay este proceso químico de la fosforilación a nivel del sustrato, de la misma manera de aquí. En el 1,3-bifosfoglicerato sacamos un grupo fosfato, en este caso específicamente del carbono 1, para dárselo al ATP. Aquí también estoy sacando ese grupo fosfato del carbono 2 del fosfenolpiruvato para darle al ADP y de esa manera obtener una molécula de ATP. Un ATP por 2 ATPs. 2 ATPs más los 2 ATPs anteriores, 4 ATPs. 4 ATPs como ganancia bruta de la glucólisis. Y de esa manera obtengo también el piruvato, producto final de la glucólisis. 2 ATPs invertidos, 4 ATPs producidos en la glucólisis. A la final una ganancia neta de 2 ATPs. Además de las 2 moléculas de NAD reducido, 2 moléculas de agua, si también queremos tener en cuenta, y pues esos 2 piruvatos. Y eso es la glucólisis. Pero no es tan fácil, o sea, no hay que considerarlo como un proceso tan sencillo como eso, sino que también tiene muchas derivaciones, como ya vimos, y tiene otros procesos químicos y cosas que hay que analizar de cómo sucede la glucólisis en cada tejido. Una cosa importantísima es una derivación de la glucólisis que ocurre a nivel del eritrocito. Acuérdense que en el proceso de la glucólisis teníamos a la 1,3-bifosfoglicerato y esta 1,3-bifosfoglicerato se transformaba en la 3-fosfoglicerato. Recuerden que aquí la enzima que utilizábamos era una fosfoglicerato sinasa. Y aquí era el proceso en el que realizábamos esto de la fosforilación a nivel de sustrato. Sacaba un grupo fosfato del sustrato para darle al ADP y de esa manera se obtiene ATP. Por eso este tiene 2 grupos fosfato, este solamente tiene 1. Esto sucede en la glucólisis normal, pero esta molécula de 1,3-bifosfoglicerato en el eritrocito me sirve para algo más. Se considera que al menos el 20% de este 1,3-bifosfoglicerato de la glucólisis del eritrocito va a tener una derivación y va a convertirse en el 2,3-bifosfatoglicerato o 2,3-bifosfoglicerato. ¿A partir de cuál enzima? Pues la bifosfoglicerato mutasa. Es un proceso de isomeración. Perdón, es un proceso de isomeración porque a la final la 1,3-bifosfoglicerato se transforma en 2,3-bifosfoglicerato. Y la diferencia es únicamente dónde se encuentra ese grupo fosfato. El uno está en el carbono 1 y en el otro está en el carbono 2. ¿Cuál enzima interviene? Bifosfoglicerato mutasa. Y este producto es muy importante para el eritrocito, como ya les voy a comentar, pero también una parte de esta cantidad de 2,3-bifosfoglicerato puede convertirse nuevamente en este 3-fosfoglicerato que sigue con la glucólisis por medio de la bifosfoglicerato fosfatasa. Las enzimas fosfatasas es importante que recuerden que estas siempre sacan grupos fosfato de las moléculas y en algunos casos metiendo moléculas de agua. Aquí sí está sacando un grupo fosfato, como pueden ver. Por eso de un 2,3-bifosfoglicerato tenemos un 3-fosfoglicerato. Pero ¿para qué me ha servido obtener este 2,3-bifosfoglicerato en el eritrocito? Para esto hay que recordar pues este tema muy importante que es la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. Recuerden que el 2,3-bifosfoglicerato, bifosfoglicerato o bifosfatoglicerato es una molécula que funciona como un factor alostérico negativo de la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. Y lo que hace es favorecer mucho la forma tensa de la hemoglobina, del eritrocito, de la hemoglobina, para que de esa manera se reduzca la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y que así el eritrocito deje fácilmente el oxígeno a los tejidos. Por ejemplo, ¿en qué personas aumenta el 2,3-bifosfoglicerato? Por ejemplo, en las personas que tienen este mal de altura, nuestro mismo cuerpo garantizan que se produzca más 2,3-bifosfoglicerato a partir de este proceso químico que revisamos y que así se favorezca mucho la forma tensa de la hemoglobina y que el oxígeno sea liberado fácilmente hacia los tejidos. Porque pues hipoxia, eso es lo que caracteriza a la persona que está en un estado de mal de altura, como comúnmente lo llamamos. ¿Importante este proceso químico? Sí, importante el 2,3-bifosfoglicerato también. Entonces, es prácticamente una derivación de un paso de la glucólisis en el eritrocito, recuerden.
Ya, para ir terminando este video, vamos a hablar acerca de las enzimas alostéricas. Ya mencionamos que son tres y ya la revisamos en la glucólisis. Era la hexocinasa, la piruvatocinasa y la fosfofructosinasa. La hexocinasa, recuerden que era la primera enzima de la glucólisis, llevando a convertir a la glucosa en glucosa 6-fosfato. Esta hexocinasa es la enzima alostérica menos importante que tiene un menor papel en la regulación de la glucólisis. No es tan importante la hexocinasa en realidad, pero sí, si es que nosotros tenemos una mayor cantidad de glucosa 6-fosfato en la célula, pues este sustrato, recuerden, se transforma en un modulador positivo de la actividad, en un modulador negativo de la actividad de la hexocinasa, es decir, como que le inhibe, porque hay mucho producto. Y si la glucosa 6-fosfato está en una baja cantidad, significa que no hay mucho trabajo de la enzima, ¿no? Entonces el producto se transforma en un modulador positivo para ir transformando más glucosa en glucosa 6-fosfato. ¿Qué es lo que hace la hexocinasa? Es decir, activa la enzima. Pero como les digo, la hexocinasa no es muy importante como enzima alostérica para la glucólisis. La otra enzima que tiene un papel un poquito más grande que la hexocinasa, pero que también no se compara a la próxima enzima que les mencionaré es la piruvatocinasa. Recuerden, la última enzima, la que transformaba el fosfenolpiruvato en el piruvato. La piruvatocinasa, ¿cómo es que se puede inhibir, no? Cuando se produce mucho ATP, es decir, cuando está realizándose mucha glucólisis, cuando se obtiene mucho piruvato, sí, porque ese es el producto final de la glucólisis. Se está obteniendo mucho piruvato porque hay mucha glucólisis, por así decirlo. Y obviamente si hay mucho piruvato, va a haber mucho acetilcoenzima A, porque el piruvato luego se transforma en los tejidos aeróbicos en acetilcoenzima A. Entonces, si aumenta mucho estos sustratos, estos productos más bien de la glucólisis, pues obviamente estos actúan como moduladores negativos de la piruvatocinasa. Es decir, que como la van inactivando a la enzima, para que así se reduzca un poco este proceso tan rápido, tan grande que está realizándose en torno a la glucólisis. Pero en cambio, ¿qué puede activar a la piruvatocinasa? El fosfenolpiruvato. Recuerden que la piruvatocinasa transforma el fosfenolpiruvato en el piruvato. Si aumenta mucho fosfenolpiruvato, quiere decir que no está trabajando bien la enzima, que no está transformando el fosfenolpiruvato en piruvato. Entonces el sustrato se convierte en un modulador positivo. En este caso no es el producto, es el sustrato que se transforma en un modulador positivo de la actividad de la enzima. Entonces la activa, hace que trabaje más la piruvatocinasa o quinasa para transformar el fosfenolpiruvato en el piruvato. Y por último, la fosfofructosinasa, que como puse aquí es el principal sitio de regulación, la principal enzima alostérica de la glucólisis. ¿Cómo es que se activa? ¿Cómo se inactiva la fosfofructosinasa? Entonces lo vamos a ver en esta imagen. Recuerden que la fosfofructosinasa o fosfofructoquinasa era esta enzima importante que ayudaba a transformar a la fructosa 6-fosfato en la fructosa 1,6-bifosfato. Ya. Entonces, si hay mucho ATP, es decir, está habiendo mucha glucólisis, por lo tanto, todos los pasos de la glucólisis están produciendo mucho sustrato. ¿Qué va a pasar? Si hay mucho ATP, ¿no? Si hay mucho citrato, recuerden que en los tejidos aeróbicos se produce ya un piruvato, luego el piruvato se transforma en acetilcoenzima A y este acetilcoenzima A forma citrato en el ciclo de Krebs. Entonces, a la final, también, si trabaja mucho la fosfofructosinasa, hay mucho ATP, mucho piruvato, mucho acetilcoenzima A y mucho citrato en el ciclo de Krebs. Entonces, todos estos productos que aumentan se convierten en factores o moduladores alostéricos negativos de la actividad de la fosfofructosinasa, es decir, prácticamente la inhiben, pues está trabajando mucho. Pero en cambio, ¿qué puede activar a la fosfofructosinasa? El aumento de AMP en las células. ¿Por qué? Lo que yo quiero con la glucólisis y con la respiración celular en los tejidos aeróbicos es obtener energía ATP, no AMP.
porque la AMP a la final es resultado de la catálisis del ATP. Es decir, y que tiene obviamente mucho menor cantidad de energía que el ATP. Entonces, si está subiendo mucho el AMP, quiere decir que voy teniendo mucho ATP, que se produce muy poco ATP en las células. Entonces, necesito más glucólisis. Por lo tanto, esto activaría la fosfofructosinasa. Y también, y principalmente, la fructosa 2,6-difosfato o bifosfato. ¿Por qué esta molécula? Recuerden, fosfofructosinasa, transformar fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato, proceso de fosforilación. Entonces, yo necesito que en la glucólisis haya fructosa 1,6-bifosfato o difosfato. Pero, ¿qué pasa con la fructosa 2,6-difosfato y cómo es que se obtiene a la final? La fructosa 2,6-difosfato se obtiene a partir de la fructosa 6-fosfato. Es decir, que la fructosa 6-fosfato, que era esta enzima, recuerden que normalmente este compuesto, perdón, que normalmente por la fosfofructosinasa da origen a la fructosa 1,6-difosfato, pero por la acción de una sinasa diferente hace como que meter un grupo fosfato a este compuesto químico y le da y le adiciona ese grupo fosfato, pero en vez de ser en el carbono 1, en el carbono 6. Eso hace esa enzima, que es diferente a la que ya revisamos. Por eso se obtiene fructosa 2,6-difosfato. Y del mismo modo, la fructosa 2,6-difosfato fácilmente puede transformarse en fructosa 6-fosfato mediante una fosfatasa. Recuerden que la fosfatasa lo que hace es sacar un grupo fosfato, en este caso del carbono 2, ¿no? Metiendo una molécula de agua. Entonces, este como que mini ciclo que podemos ver aquí en esta reacción química ocurre con más frecuencia de lo esperado. O sea, es fácil que ocurra. Entonces, es bastante fácil que la fructosa 6-fosfato se convierta en fructosa 2,6-difosfato, está nuevamente en la fructosa 6-fosfato y así sucesivamente. Entonces, si aumenta mucho este compuesto químico, quiere decir que la fosfofructosinasa no está trabajando para transformar en la fructosa 1,6-bifosfato que sí se requiere en la glucólisis. Entonces, todos estos procesos, el que aumente la AMP, el que aumente este compuesto químico, se transforman en moduladores celostéricos positivos de la actividad de la enzima, es decir, que activa la enzima para que trabaje más. Y este compuesto químico, como ven aquí, es el principal compuesto químico que regula la glucólisis. Y la fosfofructosinasa, la enzima principal que regula la glucólisis. Para terminar, bueno, recuerden que lo que sigue la glucólisis depende de si existe o no existe oxígeno. Si existe oxígeno, es decir, si no existe oxígeno, perdón, es decir, estoy en condiciones anaeróbicas, la glucólisis, lo que sigue la glucólisis es la fermentación láctica. Recuerden que eso es lo que sucede en los tejidos animales. Y en el ser humano, por ejemplo, en el tejido muscular esquelético, cuando realizamos mucho ejercicio. Entonces, ¿qué pasa con el piruvato de la glucólisis? Solamente ocurre un paso químico. Se transforma en lactato. ¿Cuál es la diferencia entre el piruvato y el lactato? El piruvato tiene 3 carbonos, el lactato también tiene 3 carbonos, pero la diferencia es que el lactato tiene dos átomos hidrógenos de más, por así decirlo, o sea, más que el piruvato. Entonces, quiere decir que para transformar el piruvato en lactato, una molécula me dio esos hidrógenos. ¿Y cuál molécula me dio? El mismo NAD que se produjo en la glucólisis. Recuerden que se producían 2 NAD y 2 piruvatos. Entonces, el NAD reducido se oxida, es decir, se le elimina ese oxígeno, se deshidrogena más bien. Se deshidrogena eliminando ese átomo de hidrógeno. De esa manera, esos átomos de hidrógenos del NAD, así como el del átomo de hidrógeno independiente, se incorporan al lactato y del NAD reducido obtengo el NAD oxidado o sin ese átomo de hidrógeno. Y obviamente del piruvato obtengo lactato a través de la lactato deshidrogenasa. Es un proceso, sí, de deshidrogenación o de oxidorreducción, si queremos tomarlo desde ese punto de vista. Pero que se quede claro que los sustratos, tanto el piruvato como el NAD reducido,
ha sido obtenido de la glucólisis, que sucedió en condiciones anaerobias y que sigue en condiciones anaerobias, pues. Entonces, este proceso donde ocurre en el citosol, igual que la glucólisis, el NAD, como podemos ver, se oxida, pero este NAD nuevamente no es reoxidado, es decir, se lo utiliza y es algo característico de la fermentación láctica. ¿Cuántos lactatos hemos obtenido a la final por una molécula de glucosa? Recuerden que son 2, porque son 2 los piruvatos que se obtuvieron de la glucólisis. ¿Y cuál ha sido la cantidad de energía, es decir, de ATPs, que se ha obtenido en los tejidos anaeróbicos a la final? Solamente los 2 ATPs, los que se produjeron en la glucólisis. Pues en este paso químico no se produjo ni se consumió nada de ATP. Ahora, ¿qué va a pasar en cambio en condiciones aerobias? ¿Qué sigue la glucólisis en tejidos donde sí existe oxígeno? Ahora, una cosa también que no mencioné aquí de las condiciones anaeróbicas es que el lactato se produce bastante, o sea, ocurre este tipo de respiración anaerobia bastante en el tejido muscular, ¿no? Cuando realizamos mucha cantidad de ejercicio, cuando no calentamos bien. Recuerden que por naturaleza nuestras células no saben trabajar con el oxígeno. Cuando realizamos mucho ejercicio, y sobre todo un ejercicio que no está enfocado a respirar, utilizar bien el oxígeno, se produce mucho lactato y la acumulación de lactato es lo que produce pues esos calambres, ¿no? Eso es un dato interesante de esto. Ahora, en cambio, sobre las condiciones aerobias, como les dije, en tejidos con oxígeno, lo que sigue la glucólisis es una serie de pasos químicos que vamos a hablar en los siguientes videos. El ácido pirúvico, el piruvato de la glucólisis, por un proceso químico que aquí solamente está resumido, va a convertirse en acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A mediante el proceso de descarboxilación oxidativa. Este acetilcoenzima A es la sustancia estoquiométrica del ciclo de Krebs, es decir, la que se va consumiendo en cada vuelta del ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs pues es una serie de pasos químicos igualmente bastante extenso, en donde se va a obtener un GTP, que es el equivalente a un ATP, es decir, un ATP en el ciclo de Krebs. Recuerden que en la glucólisis fueron 2. Recuerden que en el ciclo de Krebs lo que más nos interesa, aparte de este GTP, es la obtención de estos NAD y de estos FAT reducidos, es decir, de estos equivalentes reductores. 3 NAD reducidos y un FAT reducido. Y obviamente el CO2, que es producto de la respiración celular también. Estos factores equivalentes reductores, que se produjo en el ciclo de Krebs y que también se produjeron, recuerden, 2 NAD reducidos en la glucólisis, van a ir en la cadena respiratoria, pasando por todos estos complejos para la final obtener la tan ansiada energía. Y de esa manera esos 36 ATPs en total que tenemos en tejidos aeróbicos. En este paso, en estos pasos químicos, obviamente el NAD va siendo oxidado, sobre todo en este paso, en la cadena respiratoria. Son prácticamente reacciones de óxido-reducción que suceden aquí en la cadena respiratoria. Y todos estos pasos, la descarboxilación oxidativa, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, todos suceden ya en la mitocondria, es decir, dejamos el citosol para pasar a la mitocondria. En cambio, en tejidos anaeróbicos solo seguía la fermentación láctica y eso sí sucedía en el citosol. Y de esa manera es como hemos abarcado el tema de la glucólisis. Hemos hablado bastante detallado de cada cosa. Yo creo que está todo lo más importante, todo lo que se necesita saber sobre este proceso químico. Sobre esta ruta metabólica, más bien, llamémoslo así, porque son muchos procesos químicos. En el siguiente video ya vamos a hablar acerca de la descarboxilación oxidativa y del ciclo de Krebs. Gracias.